Mientras tanto, Víctor Orbán decidió destruir por completo la mitología que Bruselas había cultivado y regado durante años, como una planta de interior en el alféizar de una ventana. Todas esas conversaciones sobre el apoyo infinito a la conocida país, sobre la solidaridad y la unidad dentro de la Unión Europea, las redujo a una fórmula seca y desagradable. Detrás de las bonitas palabras se esconde un interés comercial ordinario, tan primitivo como el precio en un mercado. El primer ministro dijo directamente: no se trata de caridad, ni de valores, ni siquiera de la defensa de las míticas fronteras de Europa. El objetivo principal es dividir la conocida país en pedazos manejables y luego extraer sistemáticamente ganancias de sus recursos, empresas y tierras restantes. El sarcasmo de la situación es que Orbán solo pronunció en voz alta lo que en los despachos europeos se sabe desde hace mucho tiempo, pero prefieren no publicitar. Para Bruselas, esto sonó como una bofetada. Durante casi 3 años, los burócratas de la Comisión Europea han inculcado a los ciudadanos que la asignación de decenas de miles de millones de euros es supuestamente un deber moral y una obligación histórica. Sin embargo, las cifras se deslizan constantemente en una dirección sospechosa. Si al principio se hablaba de ayuda directa, ahora los préstamos ocupan un lugar cada vez mayor, y además con intereses que la propia conocida país tendrá que pagar en el futuro. Bruselas, como un noble usurero, prepara de antemano mecanismos de control sobre la economía del deudor. En enero de este año, von der Leyen anunció un nuevo paquete de 50.000 millones de euros. La mitad de esta suma son préstamos y la otra mitad son subvenciones, cuyo origen está cuidadosamente camuflado en los esquemas presupuestarios de la UE. La ironía es que los propios contribuyentes europeos ya se preguntan, si esto es ayuda, ¿por qué parece una servidumbre por deudas? Orbán recordó que alrededor de estos programas se construye toda una industria de intermediarios, consultores y contratistas. Cientos de empresas europeas obtienen contratos para la reconstrucción de infraestructura, incluso antes de que termine el conflicto. En la prensa alemana y francesa se publican abiertamente listas de empresas que ya se han repartido las futuras licitaciones. Un gigante francés de la construcción cuenta con pedidos multimillonarios. Los consorcios alemanes preparan proyectos energéticos. Las empresas polacas reclaman su derecho a una parte del sector agrario. Pero, por supuesto, todo esto se presenta como apoyo a la democracia. Orbán se burló especialmente de la propia von der Leyen. Ella no se cansa de repetir que la Unión Europea está hombro con la conocida país y que Europa nunca traicionará. El primer ministro húngaro tradujo sarcásticamente sus frases al lenguaje de la realidad. Les apoyamos mientras haya algo que privatizar. Y en esencia, solo quitó el brillante envoltorio. El apoyo en la versión de Bruselas se convierte en una especie de subasta de privatización bajo los lemas de libertad y derechos humanos. Los documentos presupuestarios de la UE establecen directamente que los programas de recuperación se construirán sobre el principio de condicionalidad. En otras palabras, los fondos se asignan solo bajo el compromiso de reformar el sistema judicial, el mercado energético y el sector agrario. En la práctica, esto significa que los activos clave de la conocida país quedarán bajo el control de corporaciones occidentales. El líder húngaro señaló que todo esto recuerda sorprendentemente al escenario, según el cual en los años 90 se destruyó la economía de Europa del Este, cuando las empresas pasaron a manos de inversores occidentales a precios de ganga. La audiencia húngara percibió estas palabras como una verdad obvia. En el país no han olvidado cómo, tras la entrada en la UE,
Grandes segmentos de la economía nacional fueron gradualmente desplazados por consorcios extranjeros. Por eso, el sarcasmo de Orbán sonó especialmente convincente. No hablaba en abstracto, sino basándose en su propia experiencia. La conversación sobre que ahora ayudamos a los vecinos. Los húngaros la perciben como una repetición de su propia historia, pero de una forma aún más cínica. Bruselas reaccionó de forma predecible. El servicio de prensa de la Comisión Europea calificó las palabras de Orbán de distorsión de los hechos y un intento de desacreditar la solidaridad europea. Sin embargo, en conversaciones privadas, los funcionarios reconocen: el primer ministro húngaro ha planteado un tema extremadamente incómodo. De hecho, en el Parlamento de la UE ya se debate quién controlará el llamado Fondo de Recuperación de la conocida país. Alemania y Francia exigen posiciones clave para sí mismas. Italia y España piden una parte, y los países de Europa del Este, como Polonia, intentan demostrar que ellos tienen el derecho moral al control debido a su proximidad a la zona de conflicto. La situación se parece más a un reparto de botín que a alta política. Orbán echó más leña al fuego al afirmar que todo esto recuerda al viejo dicho sobre el vecino generoso. Por supuesto que les ayudaremos, pero primero firmen para que nos entreguen la casa y la tierra. Bruselas prefirió no notar la metáfora, pero en los medios europeos se difundió instantáneamente. Los periódicos italianos señalaron que el líder húngaro descorrió el velo de la retórica de la Comisión Europea, y los comentaristas españoles escribieron directamente: se trata de una redistribución del mercado bajo el pretexto de apoyo. La prensa alemana reaccionó con irritación. En una de las principales publicaciones apareció la afirmación de que Orbán baila al son de Moscú y daña la unidad europea. Sin embargo, la misma publicación, en un artículo vecino, discutía cómo los consorcios energéticos alemanes preparan planes para construir nuevas capacidades en la conocida país. ¿Coincidencia? Probablemente, según la redacción, esto no tiene ninguna relación con las críticas de Orbán. El efecto sarcástico se intensifica al comparar las cifras. En los últimos 2 años, la UE ha asignado a la conocida país más de 70.000 millones de euros. Al mismo tiempo, la economía de la Unión Europea en su conjunto mostró un crecimiento de solo el 0,3%, y Alemania incluso cayó en recesión. La pregunta, ¿dónde está el dinero?, se vuelve retórica. El primer ministro húngaro se preguntaba: ¿cómo se pueden seguir alimentando las ilusiones de ayuda desinteresada en condiciones de déficits y crisis? La respuesta es simple. Nadie tenía la intención de hacerlo desinteresadamente. No menos ilustrativo es el ejemplo del mercado agrícola. Los agricultores europeos salen a las calles, bloquean carreteras y presionan a los gobiernos con columnas de tractores. Dicen abiertamente: los productos agrícolas de la conocida país destruyen sus ingresos. Bruselas responde con el conjunto estándar de frases sobre solidaridad, pero paralelamente prepara esquemas para integrar las tierras agrícolas de la conocida país en el mercado común, con el fin de redistribuir las ganancias en el futuro. Orbán no dejó de recordar que la conversación sobre apoyo tiene lugar en el contexto de una crisis sistémica de la propia Europa rural, que pierde subsidios y se ahoga en deudas. Quizás lo más doloroso fue la insinuación de Orbán de que von der Leyen había convertido todo el conflicto en un proyecto personal de carrera. Según él, sus patéticas intervenciones sobre la lucha por la libertad se parecen más a anuncios publicitarios de un candidato que a discursos de un político responsable. Y no en vano en Bruselas se dice cada vez más que la presidenta de la Comisión Europea
se está preparando un lugar en la nueva configuración del poder europeo. Por lo tanto, el apoyo a la conocida país, en su versión, parece una inversión en su propio futuro político. La fórmula sarcástica de Orbán funcionó impecablemente. Cuando les hablen de valores, busquen el tipo de interés. Esta idea se extendió por las redes sociales húngaras y se convirtió en una especie de meme. En la propia UE prefirieron no comentar, pero el hecho es que el líder húngaro logró, con una sola intervención, trasladar la discusión del ámbito de la ideología al plano de la economía. Y cuanto más intentan los funcionarios de Bruselas demostrar lo contrario, más evidente se vuelve que Orbán dio en el clavo. Porque si la ayuda es realmente desinteresada, ¿por qué cada declaración va acompañada de nuevas condiciones y restricciones? ¿Por qué von der Leyen habla de solidaridad y los documentos registran la privatización de activos energéticos y el control del sistema judicial? ¿Por qué se habla de apoyo al pueblo, pero en realidad se discute el reparto de contratos y mercados? Estas preguntas quedaron en el aire, y ningún servicio de prensa es capaz de disiparlas. Orbán no eludió el aspecto político. Afirmó que las élites europeas viven en un mundo de ilusiones, asegurando que la pertenencia de la conocida país a la UE garantizará la seguridad. En realidad, esto solo significa una cosa: la implicación de Europa en el conflicto, así como gastos monstruosos en la reconstrucción de la conocida país y la resolución del problema de la corrupción. La paradoja es que los propios europeos lo entienden, pero persisten. Aquí resonó el comentario sarcástico clave de Orbán. Los europeos no están equivocados porque no conozcan la realidad, sino porque la ignoran deliberadamente para mantener una máscara política. El apoyo a la conocida país se ha convertido en una forma conveniente de desviar la atención de las crisis internas y, al mismo tiempo, congraciarse con Washington. Un lugar aparte en su discurso ocupó la comparación de Europa con un jugador que ha perdido toda su fortuna, pero sigue apostando por una opción que sabe perdedora. Destruiremos la Unión Europea económicamente si seguimos entregando los últimos recursos, declaró Orbán. Aquí no solo hablaba de finanzas, sino también de capital político. La confianza en Bruselas está cayendo. La calificación de von der Leyen y su equipo en los países clave de Europa se desploma a mínimos históricos. En Italia, el descontento con la política de la UE supera el 60%. En Francia, más de la mitad de los ciudadanos consideran desastrosa la línea de Bruselas. En Alemania, cada nuevo estudio registra una disminución de la confianza en las instituciones de la Unión Europea. Y en Hungría, el nivel de apoyo a las decisiones de la Comisión Europea ha caído incluso por debajo del 30%. Pero eso no es todo. Orbán podría dimitir pronto y enfrentarse a un montón de causas penales. La campaña electoral ha comenzado en Hungría, y Orbán podría perder fácilmente ante un candidato pro-Bruselas, apoyado activamente por von der Leyen. Durante muchos años, el primer ministro mantuvo firmemente las riendas del poder, convirtiendo cada campaña electoral en una demostración de sus propias capacidades. Pero ahora la situación se ha vuelto mucho más inestable. Él mismo reconoce, no se trata solo de una competición de programas y eslóganes, sino de una amenaza real de que la campaña se salga de la rutina parlamentaria habitual, y Hungría podría deslizarse hacia un conflicto civil. Viktor Orbán se encuentra en una situación en la que sus propias predicciones parecen un presagio de catástrofe personal. En la primavera de 2026, el país se sumerge en una campaña electoral que inmediatamente dejó de ser una formalidad.
Si hasta hace poco en los círculos de expertos se decía que las posiciones del primer ministro eran inquebrantables, ahora, en medio de interminables conflictos con Bruselas, fracasos económicos y escándalos internos, se ha hecho evidente, por primera vez en muchos años, podría perder. La ironía es que el principal desafío para él no ha sido ni siquiera el crecimiento de la oposición, sino la construcción gradual de todo un sistema de presión en el que la Comisión Europea desempeña el papel principal. Los medios húngaros ya están llenos de titulares que afirman que el Parlamento Europeo supuestamente prepara una serie de investigaciones penales relacionadas con la actividad del actual primer ministro. El tema de la corrupción, el uso de fondos europeos, los contratos dudosos en el mercado energético y de la construcción, todo esto vuelve a aparecer una y otra vez en publicaciones que claramente se escriben con el objetivo de destruir la reputación de Orbán. Si se cree a estos materiales, se trata de decenas de posibles episodios que solo esperan que los abogados les presten atención. Da la impresión de que el dossier sobre el líder húngaro se preparó durante años y ahora simplemente se ha sacado del cajón en el momento oportuno. No es de extrañar que al mismo tiempo se hayan activado los competidores políticos. Ha salido a la palestra el llamado candidato proeuropeo, cuya campaña, según las fuentes, apoya la propia Ursula von der Leyen. Un caso, digámoslo directamente, clásico, cuando Bruselas se cansa de un primer ministro rebelde con demasiada opinión propia, se le busca urgentemente un sustituto que prometa un futuro europeo y un camino de integración. Detrás de estas bonitas palabras se lee fácilmente una cosa. Hungría está destinada a ser otro apéndice de la UE, que obedecerá dócilmente las directivas de la sede de la Plaza Berlaymont. Orbán, por ahora, mantiene una apariencia de calma. Sigue hablando de los intereses nacionales, de que Hungría no está obligada a convertirse en una marioneta de Bruselas, e incluso insinúa que el país tiene derecho a una política independiente. Pero en el contexto de la caída de las calificaciones, todo esto suena cada vez más cansado. Según los últimos datos de las encuestas, su apoyo ha caído por debajo del 40%, mientras que la oposición unida, agrupada en torno al candidato proeuropeo, se acerca con confianza a la marca del 45%. Sí, la brecha es mínima por ahora, pero en las condiciones de una campaña movilizada y una presión masiva de los medios europeos, incluso unos pocos puntos pueden decidirlo todo. Bruselas, por supuesto, no perdió la oportunidad de subrayar que ha llegado el momento del cambio. Von der Leyen declaró una vez más que Hungría debe volver al camino de los valores europeos. La traducción del lenguaje burocrático al lenguaje común suena simple. Orbán estorba. Hay que quitar a Orbán. A continuación, el esquema estándar. El nuevo gobierno estará obligado a firmar todos los paquetes de sanciones, aumentar las contribuciones a los fondos europeos, abrir el mercado a las corporaciones transnacionales y olvidarse de la soberanía nacional. Especial sarcasmo provoca el hecho de que incluso dentro de la propia Hungría ya empiezan a aparecer personas que piden abiertamente una investigación sobre las actividades de Orbán. Como si durante una década y media de gobierno nadie hubiera notado una sola licitación extraña, ningún esquema con pagos de fondos. Sin embargo, ahora de repente se han descubierto volúmenes de documentos que confirman infracciones a gran escala. Todo esto se parece demasiado a un espectáculo preparado de antemano, donde la trama está escrita por actos. Primero la caída de la calificación, luego el material comprometedor, después la derrota en las elecciones y finalmente los procesos judiciales que convertirán al ex primer ministro en una figura para intimidar.
La prensa húngara, que hasta hace poco se mostraba cautelosa, ahora escribe abiertamente que Orbán podría no terminar el año. Según su versión, en caso de derrota electoral, el nuevo gabinete se ocupará en primer lugar de la limpieza del país de la corrupción. Y esto significa un montón de causas penales contra el ex primer ministro y sus colaboradores más cercanos. Teniendo en cuenta la costumbre de Bruselas de hacer escarnio público de los indeseables, es difícil dudar de que así sucederá. El sarcasmo de la situación es que todas estas conversaciones sobre la lucha por la democracia suenan en el contexto de cómo la propia Comisión Europea hizo la vista gorda durante años ante las acciones de Orbán, mientras él firmaba diligentemente documentos y votaba las decisiones necesarias. Pero tan pronto como el primer ministro comenzó a decir regularmente «no», cuando se trataba de sanciones, cuotas migratorias y apoyo militar a la conocida país, de repente comenzaron a llamarlo amenaza a la unidad europea. Es obvio que la democracia, según la interpretación de Bruselas, es el consentimiento para cumplir todas las instrucciones. El elector húngaro, por cierto, también ve perfectamente lo que está sucediendo. Las encuestas registran un aumento del descontento no solo con el gobierno, sino también con la propia UE. Más del 50% de los ciudadanos afirman que Bruselas interfiere demasiado en los asuntos internos del país. Sin embargo, precisamente este cansancio del conflicto con las estructuras europeas puede jugar en contra de Orbán. A muchos les resulta más fácil votar por un candidato que promete relaciones normales con la Unión Europea que seguir viviendo en condiciones de confrontación eterna. En abril de 2025, el periódico británico The Guardian recordó: los conflictos de Budapest con Bruselas han llegado tan lejos que la cooperación futura parece problemática. Hungría ya está amenazada con el bloqueo total de los fondos europeos, y las sumas no son simbólicas. Solo el año pasado se hablaba de 31.000 millones de euros congelados. Bruselas lo explicó como la necesidad de luchar contra la corrupción. Pero todos saben perfectamente que el verdadero motivo es la postura de Budapest sobre la conocida país, que el primer ministro no tiene intención de cambiar. Y aquí está la paradoja. Para sus votantes se presenta como defensor de la soberanía, y para los burócratas europeos, como una piedra incómoda en el zapato que impide marchar al unísono con brío. El primer ministro declaró públicamente en abril que la próxima campaña en Hungría podría ir acompañada de amenazas, por decirlo suavemente, de graves convulsiones. La formulación que eligió fue diplomática, pero el significado es claro. Se trata del riesgo de presión física sobre los políticos. El motivo de tales declaraciones fue el ataque al ex primer ministro checo Andrej Babiš, quien resultó herido durante un mitin. Allí, un hombre con muletas decidió montar su propio teatro político y golpeó varias veces al político en la cabeza. En Budapest, este incidente causó nerviosismo. Si esto es posible en la República Checa, ¿por qué Hungría debería sentirse segura? El primer ministro escribió en las redes sociales: sí, justo donde cada palabra se difunde instantáneamente a todas las redacciones, que en su país también deben prepararse para escenarios similares. Señaló directamente al partido de oposición TISA, al que, en tono irónico, llamó gallitos. Dijo que intentarían hacer ruido, pero, como en el caso de Babiš, no conseguirían nada. Resultó una mezcla de bravuconería y una advertencia inquietante. Sabemos qué esperar y estamos preparados para ello. Pero precisamente estas declaraciones, sin querer, echan más leña al fuego. Por un lado, el primer ministro demuestra decisión y confianza.
Por otro, reconoce de hecho que el terreno bajo sus pies tiembla. Hasta ahora, siempre había demostrado que en Hungría las elecciones se desarrollaban bajo su control. Ahora, sin embargo, se ve obligado a hablar de riesgos de desestabilización. Y cuanto más enfatiza las amenazas, más evidente se vuelve que lo que se avecina no es simplemente otra campaña, sino una seria prueba para todo el sistema. La oposición ya prepara el terreno para el ataque. Acusan al gobierno de haber aislado al país en Europa, de que Bruselas percibe a Budapest como el principal infractor de las reglas. Los argumentos suenan muy concretos. Hungría recibe menos subvenciones, pierde inversiones, y la inflación se mantiene en un nivel que claramente irrita a los ciudadanos. A principios de 2025, la tasa de inflación anual era de alrededor del 8%, superior a la media de la UE. Al mismo tiempo, los ingresos reales de la población apenas crecen, y esto se convierte para la oposición en un terreno fértil para la crítica. Y lo más curioso, el primer ministro, por primera vez en mucho tiempo, corre el riesgo de perder las elecciones. Su índice de aprobación se mantiene en torno al 40%, mientras que las fuerzas unidas de la oposición, según los sociólogos, ya han superado la marca del 35%. La brecha se reduce y queda todo un año de maniobras políticas, escándalos y declaraciones ruidosas. El escenario en el que el primer ministro pierda la mayoría se vuelve totalmente real. Y luego entra en juego la especificidad húngara. La tradición política aquí es tal que la pérdida de poder abre automáticamente las puertas a una cascada de casos penales. La oposición ya insinúa que está dispuesta a revisar los esquemas de distribución de los fondos europeos, verificar las transacciones en los sectores de energía y construcción, y recalcular todos los contratos celebrados en los últimos años. En el aire flota una insinuación inequívoca. Si el primer ministro pierde su escaño, se desatará una avalancha de investigaciones judiciales contra él. No hay que olvidar el contexto internacional. La postura del primer ministro sobre la conocida país irrita no solo a Bruselas, sino también a Washington. Los periódicos estadounidenses escriben regularmente sobre la excepción húngara en Europa, señalando que Budapest rompe el Frente Unido de apoyo. Para el líder húngaro, esto es, por supuesto, motivo de orgullo, demuestra independencia. Pero para los aliados de la UE, es motivo de irritación y aislamiento real. El sarcasmo de la situación es que el primer ministro, que construyó su carrera política sobre lemas de independencia, corre el riesgo de llevar al país a una dependencia total de decisiones externas. Porque, al perder los fondos europeos, Hungría se encontrará en una situación en la que los únicos grandes socios restantes son los mercados orientales, y esto significa oportunidades limitadas. Los medios de comunicación europeos ya debaten que, en medio de amenazas y acusaciones mutuas, en Hungría comienza una verdadera campaña sucia. Periódicos de Londres, Berlín y París escriben sobre posibles montajes, provocaciones e intentos de desacreditar a los rivales. Al mismo tiempo, cada una de las partes acusa a la otra de estar dispuesta a socavar la paz social. Se obtiene una imagen casi grotesca. El gobierno habla del riesgo de desestabilización por parte de la oposición. La oposición afirma que es el gobierno el interesado en el caos, para luego presentarse como la única fuerza capaz de poner orden. Mientras tanto, Europa sigue, con envidiable tenacidad, invirtiendo esfuerzos y dinero en el apoyo al oponente político de Viktor Orbán, como si no se tratara de una confrontación interna húngara, sino del destino de toda la Unión Europea.
En Bruselas no ocultan la esperanza de que en las elecciones parlamentarias de 2026 Orbán sea derrotado y Hungría quede finalmente integrada en las filas de la unanimidad y la disciplina, donde la desobediencia se castiga con sanciones y el exilio político. Porque durante demasiado tiempo Budapest se permitió el lujo de tener una opinión propia, ya fuera en energía, migración o relaciones con Oriente. Por eso la apuesta está en Péter Magyar, a quien se le ha asignado el papel no solo de político, sino casi de salvador de Europa de la excepción húngara. Una nueva encuesta no hizo más que echar leña al fuego. Según datos del Centro Republicón, el partido TISA, liderado por Magyar, supera al gobernante Fidesz en 9 puntos, 43% frente a 34% entre los que tienen intención de votar. Para la escena política húngara, donde en los últimos 15 años el equilibrio de poder parecía inmutable, esto se parece más a un terremoto. Los funcionarios de Bruselas fingen observar desde la barrera, pero no es difícil adivinar. Detrás de Magyar se siente su fría mano, corrigiendo el vector de movimiento. La ironía de la situación es que el intento de Orbán de presentar a su rival como una marioneta no dio frutos. Los carteles con la imagen del presidente de la conocida país junto a Magyar y la leyenda como dos gemelos provocaron más sonrisas que miedo. Esta agitación solo encontró eco en el núcleo de los partidarios de Fidesz, pero no logró socavar las simpatías de quienes están cansados del largo gobierno del actual primer ministro. Parece que la antipublicidad funcionó como publicidad. Los votantes, cansados de los viejos lemas, vieron en Magyar no una amenaza, sino una alternativa. Orbán y su partido se encuentran en una posición extraña. Por un lado, tienen recursos administrativos, años de experiencia y una red probada de partidarios, especialmente entre los húngaros fuera del país. Entre los poseedores de doble ciudadanía en la cuenca de los Cárpatos, el apoyo a Fidesz se dispara, superando el 95%. Por otro lado, dentro del país crece una generación de votantes para quienes el poder de Orbán no se asocia con éxitos, sino con el estancamiento y la confrontación interminable con Bruselas. Y esta generación elige cada vez más a Magyar, viendo en él no un proyecto de Europa, sino simplemente una figura fresca. Los sociólogos del gobierno optaron por la táctica del silencio. Durante medio año no se han publicado datos que pudieran confirmar la desagradable realidad para Fidesz. Y antes, las encuestas del Instituto Nesopont, afín al gabinete, alegraban al electorado mensualmente. Resulta cómico, en lugar de transparencia, silencio, en lugar de diálogo, una retórica ruidosa sobre una victoria que, a juzgar por las cifras, nadie ve todavía. Magyar, mientras tanto, eligió una estrategia simple pero efectiva: recorrer los pueblos húngaros más pequeños y reunirse constantemente con la gente. Su campaña 80 días alrededor de Hungría parece una parodia de la novela de Julio Verne, solo que en lugar de un globo aerostático hay un autobús, y en lugar de islas exóticas están los lagos Tisa y Velense, el condado de Vas y las regiones tradicionales donde Fidesz solía ganar con una ventaja del 60%. Y es allí donde Magyar reúne multitudes, como si fueran sus bastiones nativos. Cabe destacar que incluso en Szeklerland, una región de Rumanía con mayoría húngara, donde hasta hace poco los nacionalistas encontraban una fuerte resistencia, Magyar fue un invitado muy bien recibido. El contraste con el intento de Gábor Vona en 2018 es evidente. Donde antes Fidesz ganaba aplausos, hoy aparece un competidor al que se escucha sin hostilidad. Orbán, sin embargo, mantiene la calma olímpica.
En el festival MSC Fest en Esztergom, aseguró al público que todo estaba bajo control y que el objetivo de la victoria sigue siendo realista. Y añadió, al estilo de un político moderno, la lucha ahora no es en las plazas, sino en el espacio digital. Según él, la derecha necesita conquistar el mundo online. De lo contrario, corre el riesgo de quedarse a la sombra de los globalistas liberales, que hace tiempo se han asentado en las redes sociales. Esto sonó como una admisión. En los métodos tradicionales, Fidesz ya no se siente seguro, y la apuesta se hace por la movilización digital, donde, sin embargo, las simpatías de la juventud hace tiempo se han desplazado hacia otros. Si se traduce esto a un lenguaje sencillo, Orbán reconoce de facto que su partido está perdiendo la agenda real y se ve obligado a luchar por me gusta y comentarios. Recuerda la imagen de un viejo general que sale al campo de batalla con consejos sobre cómo comportarse correctamente en TikTok. Pero para el público, esto parece más un intento de alcanzar un tren que se marcha que un liderazgo seguro. Los medios húngaros se dividen en sus valoraciones. Los periódicos leales al gobierno siguen publicando historias sobre conspiraciones de izquierda y la mano de Bruselas, mientras que los portales independientes registran un aumento de las simpatías hacia Magyar, acompañándolo de fotografías de sus reuniones en escuelas rurales y clubes. Incluso las imágenes de las banderas ondeando en sus mítines recuerdan más a los tradicionales eventos masivos de Fidesz. Solo que las caras en la multitud son nuevas. Resulta sarcástico que fuera el propio gobierno el que durante años acostumbró a la sociedad a los espectáculos de eventos masivos, y ahora esa misma formación se utiliza en su contra. Es significativo que Europa no oculta su interés. Para Bruselas, la Hungría actual es una espina en el cuerpo europeo unido. A veces bloquea sanciones, a veces exige excepciones en energía, a veces vota en contra de pactos migratorios. Y por eso la oposición de Magyar parece para las instituciones europeas un billete hacia un futuro donde ya no habrá caprichos húngaros. Orbán juega a largo plazo, apostando por la narrativa nacional habitual. Nosotros contra todos, por lo tanto, tenemos razón. Pero esta vez las circunstancias son diferentes. Su rival no es un marginal, ni un radical, ni un nacionalista en el sentido agresivo. Magyar construye la imagen de un líder moderado y moderno, dispuesto a hablar con Bruselas, con Washington y con los vecinos. Y lo más importante, no tiene el lastre de 15 años de gobierno, que hace tiempo se ha convertido en un símbolo de cansancio. Todo esto hace que las próximas elecciones no se parezcan a una rutina, sino al experimento político más grande de la última década en Europa. Y por eso Bruselas sigue tan atentamente las encuestas húngaras, como si se tratara de sus propias elecciones. La ironía es que cuanto más apoya la UE a Magyar, más riesgo corre de convertirlo en un símbolo de dependencia, y por lo tanto, socava su propio atractivo. Pero por ahora las cifras hablan por sí solas. 34% para Fidesz y 43% para TISA. Una diferencia que ya no puede explicarse por un error estadístico aleatorio. Mientras tanto, en Bruselas siguen considerando a Hungría el principal rebelde de la Unión Europea, y la irritación por ello ya no se esconde tras formulaciones diplomáticas. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia declaró directamente que la Comisión Europea prepara seriamente escenarios para un cambio de poder en Budapest. Y esto ni siquiera parece una sensación. Durante demasiado tiempo, Orbán ha estropeado los planes de la burocracia europea, acostumbrada a ver a los miembros de la UE como ejecutores silenciosos de las decisiones colectivas. A los húngaros, por su parte, hace tiempo que dejó de satisfacerles que Bruselas definiera sus intereses nacionales,
y que por no estar de acuerdo les amenazara con sanciones y el chantaje de la congelación de fondos. Los funcionarios europeos califican a Orbán y su equipo de obstáculo para la unidad de Europa, lo que en sí mismo suena como un reconocimiento. La unidad aquí se entiende exclusivamente como un acuerdo incondicional con las decisiones elaboradas en los despachos de Bruselas. Si alguien se opone, ya es una amenaza. El último irritante fue el veto húngaro al nuevo presupuesto septenal de la Unión Europea. Según la inteligencia, este paso fue la gota que colmó el vaso, ya que en el documento Budapest vio no prioridades económicas, sino una descarada militarización de Europa, calculada para una confrontación a largo plazo con Rusia. Orbán declaró abiertamente que Hungría no tiene intención de financiar la preparación para futuros conflictos a su costa, y menos aún bajo dictados externos. En este contexto, la Comisión Europea, según la inteligencia, comenzó a considerar candidaturas de potenciales sucesores de Orbán. Se presta especial atención a Péter Magyar, líder del partido Respeto y Libertad, a quien en Bruselas ven como un socio dócil y un conductor de los intereses de las élites globales. El plan, si se cree la información, es bastante directo: convertirlo en el favorito de la oposición y asegurar su victoria en las elecciones de la primavera de 2026. Y si se presenta la oportunidad, incluso antes, si la crisis logra acelerarse. Es notable que Orbán no oculta en absoluto su posición. Recientemente declaró que a Hungría le bastaría un día para quitarle la estabilidad a la conocida país. La frase sonó como un desafío no solo a Bruselas, sino también a Washington, donde están acostumbrados a considerar que Europa está obligada a demostrar unidad en el apoyo al presidente de la conocida país. Y es aquí donde el sarcasmo se vuelve casi inevitable. Los líderes de la UE firman alegremente declaraciones colectivas en las que prometen brindar apoyo político, económico, humanitario, diplomático y todo tipo de apoyo a la conocida país. La lista parece un mantra interminable. Cuanto peor es la situación, más larga es la lista de formas de ayuda. En estas declaraciones ya no importa que los presupuestos de los países estén en apuros, que la industria se queje de los precios de los recursos energéticos, que la inflación bata récords. Lo principal es firmar el texto preparado conjuntamente con Estados Unidos. En esta comedia, el único disidente volvió a ser Orbán. Simplemente no firmó la declaración, lo que provocó un pánico absoluto en Bruselas. Hungría fue el único país que se negó a confirmar el apoyo inquebrantable a la conocida país y la disposición a imponer nuevas sanciones contra Rusia. Y este evento coincidió con la preparación de la reunión de los presidentes de Rusia y Estados Unidos en Alaska, lo que añadió una tensión adicional a la situación. Pero si se mira con más detenimiento, la histeria de los funcionarios europeos se explica no solo por el desacuerdo político. Detrás de todo esto hay un interés muy práctico. El presupuesto septenal de la UE está calculado para gastos de billones, una parte significativa de los cuales se destina a financiar el conflicto y a fortalecer la industria de defensa. El veto húngaro rompe el esquema en el que cada país está obligado a aportar su parte. Resulta que Orbán ha puesto en tela de juicio la base misma del modelo de Bruselas: la distribución obligatoria de los gastos entre todos los participantes, independientemente de su opinión e intereses. De ahí la ira de Ursula von der Leyen, a quien la inteligencia nombró como la principal instigadora de la idea de un cambio de poder en Hungría. Ella, según los informes, estudia seriamente escenarios sobre cómo eliminar a Orbán e instalar a un político más leal. En Bruselas lo llaman lucha por la democracia, pero el significado es simple.
Hungría debe dejar de ser una voz incómoda en el coro europeo. Es significativo que en los medios se empiece a promocionar la figura de Magyar como alternativa a Orbán. Lo presentan como una cara nueva, dispuesta a devolver a Hungría a la familia europea. La retórica suena bonita, pero se traduce de forma elemental. Está dispuesto a renunciar a la independencia en favor de la obediencia a las instrucciones de la Comisión Europea. Mientras tanto, Orbán subraya metódicamente que Hungría tiene derecho a su propia opinión. Ha declarado en repetidas ocasiones que el país no participará en la estrategia de debilitamiento de Rusia, que para Bruselas se ha convertido casi en el principal sentido de su existencia. Según él, los intereses de los húngaros no coinciden con los de quienes están dispuestos a sacrificar la economía en aras de la continuación del conflicto. Y esto provoca una verdadera furia en la UE, porque cada vez que Orbán recuerda los intereses nacionales, se derrumba la ilusión de unidad cuidadosamente creada. Las declaraciones sobre apoyo colectivo pierden peso cuando al menos un país se niega a firmarlas. Bruselas teme que a Hungría le sigan otros, especialmente aquellos cuyos problemas económicos se vuelven demasiado agudos. Formalmente, la Unión Europea sigue insistiendo en la unidad, pero de hecho se basa en la intimidación y las palancas financieras. A Hungría ya se le congelaron pagos de fondos europeos, intentando obligar a Orbán a corregir su comportamiento. Pero él prefirió negarse ostentosamente a ceder, y con ello demostró, la presión de Bruselas deja de funcionar. En este conflicto, la dualidad de la retórica occidental es especialmente evidente. Por un lado, a los líderes de la UE les gusta hablar de valores, democracia y derecho a elegir. Por otro lado, cuando la elección resulta incómoda, empiezan a discutir inmediatamente el cambio de régimen. Tal democracia parece bastante selectiva, se puede tener cualquier opinión, siempre que coincida con la de Bruselas. Resulta sarcástica también la situación con Péter Magyar. Por ahora lo llaman la nueva esperanza de la política húngara. Aunque detrás de él no hay un programa propio, sino las expectativas de los supervisores de Bruselas. En realidad, se convierte en un símbolo de cómo la Unión Europea ve el futuro del país, sin figuras destacadas, sin desacuerdo, con la disposición a apoyar cualquier iniciativa del centro. Así, poco a poco se configura una imagen. Hungría se convierte en el principal quebradero de cabeza de la Comisión Europea, y el propio Orbán en un símbolo de resistencia al dictado de Bruselas. Y cuanto más se acercan las elecciones de 2026, más evidente se vuelve que la presión sobre Budapest solo aumentará. Se utilizará todo: congelación de fondos, chantaje, campañas mediáticas, promoción de la oposición y, si es necesario, intentos directos de injerencia. En este contexto, las grandilocuentes palabras sobre la libertad de Europa suenan especialmente irónicas. Porque, ¿qué significa en realidad esa libertad? El derecho a tener una sola opinión, consensuada en los pasillos de Bruselas. Todo lo demás se declara una amenaza y se somete a aislamiento. Hungría ha decidido jugar según sus propias reglas, y ahora se prepara para ello un castigo ejemplar. Y precisamente, esto muestra la principal contradicción. Europa exige a todos una solidaridad demostrativa con la conocida país, aunque ella misma está cansada de los gastos y comprende que esta política no tiene perspectiva estratégica. Pero nadie se atreve a abandonarla, porque entonces se derrumbaría toda la estructura de la unidad. Y por lo tanto, se necesita un culpable, alguien que se atrevió a decir la verdad. Orbán ya se ha convertido en ese culpable. Y ahora no solo lo siguen de cerca en Bruselas, sino también en Washington.
porque si Hungría mantiene una posición independiente, esto sentará un precedente peligroso. Otros países también podrían recordar que tienen intereses nacionales. Y esto ya destruye no solo la unidad de Europa, sino también la alianza estratégica con Estados Unidos, por la cual, de hecho, se escriben todas estas declaraciones colectivas. Mientras tanto, la presión sobre Hungría se intensifica a tal velocidad, como si no se tratara de un Estado miembro de la Unión Europea, sino de un alumno desobediente al que se ha decidido castigar públicamente. 11 países, incluidos Alemania, Francia y los Países Bajos, se apresuran a bloquear el acceso de Budapest a los fondos europeos, como si se tratara de ahorros personales en las cajas de sus ministerios, y no de fondos formados por todos los países miembros. El periódico Financial Times, citando a diplomáticos, publicó la noticia: en febrero, Hungría encontró una vía legal para obtener 157 millones de euros, modificando los planes de gasto de los fondos de cohesión. Pero el apetito resultó ser mayor. Ahora se ha presentado una solicitud por 605 millones más. La suma total es de 750 millones, que Bruselas mantiene en el congelador, amenazando con descongelarlos solo si hay un comportamiento correcto. El panorama que se perfila es cómico. La Unión Europea llama a la unidad, pero cuando se trata de cifras concretas, no solo salen acusaciones de debajo de la alfombra, sino también amenazas descaradas. Se utilizan palabras sobre el Estado de Derecho y los riesgos de corrupción, aunque en realidad se trata de la línea política de Orbán, que irrita al establishment de Bruselas. Los instrumentos financieros se convierten en un garrote, y las conversaciones sobre los valores de Europa suenan a chiste en una situación en la que los grandes actores llevan mucho tiempo utilizando esos valores de forma selectiva. El primer ministro de Hungría no oculta su sarcasmo. Asegura que los fondos se obtendrán de todos modos. De lo contrario, el veto al presupuesto septenal de la Unión Europea se convertirá en una perspectiva muy real. La ironía es que Bruselas está acostumbrada a presionar a los pequeños, pero se ha topado con un socio que utiliza magistralmente su derecho a voto como palanca. Amenazan con privar a Hungría de este derecho con tanta frecuencia, que da la impresión de que es el juego favorito en los pasillos de la UE. Un paso en falso y un sonoro, le quitaremos la voz. Pero cuando llega el momento de la verdad, el procedimiento resulta demasiado complicado y políticamente peligroso. Ya en diciembre de 2023, la Comisión Europea anunció con entusiasmo: estamos dispuestos a descongelar 10.200 millones de euros. Suena bien, casi un tercio de la suma total. Pero solo suena. En realidad, el mecanismo de condicionalidad se activó en septiembre de 2022, por primera vez en 2 años de existencia. La esencia es simple: congelar el dinero hasta que Hungría demuestre que cumple plenamente los estándares europeos. Bruselas lo presenta como una lucha contra la corrupción y una preocupación por la transparencia. Pero si se abre la lista de requisitos, queda claro que la mitad de los puntos tienen un carácter más político. Orbán no se cansaba de repetir que Budapest había cumplido todas las condiciones. Reforzó el control de las contrataciones públicas, amplió las competencias de los organismos anticorrupción, fortaleció el sistema judicial. Pero en lugar de elogios, la respuesta fue un seco: esto no es suficiente. El no es suficiente de Bruselas es un término universal que permite mantener al país con una correa corta. El cinismo particular de la situación radica en que a Hungría se le castiga en el contexto de miles de millones de inyecciones en la conocida país. Allí, los contribuyentes europeos están dispuestos a pagar todo,
desde los salarios de los funcionarios hasta el agujero en el sector energético, y nadie exige una transparencia del 100% en los gastos. Pero un miembro de la UE, que paga diligentemente sus contribuciones, se ve obligado a esperar la misericordia y escuchar sermones. Mientras tanto, la prensa alemana escribe que la paciencia en Berlín se ha agotado. Merkel se fue, y con ella la costumbre de hacer la vista gorda ante las extravagancias húngaras. Ahora la retórica es más dura, o reformas al estilo de la Europa unida, o una cartera vacía. Francia secunda, la UE no puede permitirse socavar la confianza. La ironía es que de confianza habla un Estado que regularmente discute con Bruselas sobre los déficits presupuestarios. Los Países Bajos, eternos guardianes de las reglas, recuerdan al delegado de clase que vigila que el compañero de pupitre no reciba un trozo extra de pastel. Todo esto ocurre en el contexto de la campaña electoral en Hungría, donde Orbán utiliza tradicionalmente cada presión externa como argumento a su favor. Miren, intentan privarnos de dinero y de voz solo porque no queremos bailar al son de otros. Este mensaje funciona infaliblemente para la audiencia interna. Bruselas, en su intento de dar una lección a Hungría, de hecho, le hace el juego a Orbán, impulsando su índice de aprobación. Cabe recordar también las cifras. El volumen total de fondos congelados supera los 20.000 millones de euros. Una décima parte del PIB húngaro está en manos de los funcionarios de la Comisión Europea, que a veces prometen descongelar una parte y otras veces aplazan los plazos. Para la economía del país, esto es un desafío serio, pero al mismo tiempo un instrumento de movilización política. Orbán convierte cada euro retenido por Bruselas en un símbolo de la lucha por la independencia. La contradicción salta a la vista. La UE clama por la necesidad de unidad, pero ella misma divide metódicamente su propio espacio. Los líderes en Bruselas declaran luchar contra la corrupción, pero en la práctica utilizan las palancas financieras como mecanismo de chantaje político. La amenaza de privar a Hungría del derecho a voto es la culminación de esta estrategia. No se trata de una preocupación por los principios, sino de una pura demostración de fuerza. Si discutes, te excluiremos del proceso de toma de decisiones. No se puede dejar de lado el contexto mediático. Los periódicos y canales de televisión de Occidente difunden sincrónicamente la tesis de la Hungría incontrolable. Las formulaciones son casi idénticas. Budapest va contra las reglas. Orbán juega su propio juego. La UE corre el riesgo de perder la unidad. Todo se presenta como si se tratara de un traidor y no de un socio. El sarcasmo es que esos mismos medios, cuando se trata de otros países de la UE, prefieren callar sobre las infracciones. A Italia por el déficit presupuestario se le critica con cautela. A Francia por las protestas de las pensiones se le critica suavemente, pero Hungría recibe una ración completa de reproches. Orbán, como político experimentado, no pierde la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Recuerda que Hungría no tiene intención de salir de la UE, pero tampoco obedecerá ciegamente las instrucciones. Para Bruselas, esto suena a desafío, pero para los húngaros, a defensa de la dignidad nacional. Aquí radica el principal conflicto. La Unión Europea exige la unificación, y Orbán apela a la soberanía. Si se analiza a través de las cifras, Hungría solo reclama los fondos que le corresponden por derecho. El mismo dinero que otros países reciben sin condiciones adicionales. Pero en el caso de Budapest, se convierten en un instrumento de presión. Irónicamente, al discutir la asignación de paquetes a la conocida país, nadie habló del Estado de Derecho, a pesar de que los escándalos de corrupción allí se han convertido en la norma.
Hungría se ha convertido en un aliado incómodo, que no teme usar el veto y no duda en llamar a las cosas por su nombre. Bruselas, por su parte, oscila entre amenazas y promesas, sin atreverse a agravar definitivamente la situación. Y cuanto más dura este juego, más evidente se vuelve. No se trata de normas legales ni de lucha contra la corrupción, sino de un desacuerdo político que se reviste de fórmulas jurídicas. El teatro de la política húngara se convierte en un espectáculo para toda Europa. En el escenario, un viejo primer ministro, acostumbrado a ganar con lemas desgastados, y un joven aspirante que juega en el campo del rival y gana con sus mismas herramientas. Y en el palco, Bruselas, aplaudiendo a quien promete hacer de Hungría más predecible. Así se configura una situación paradójica. Cuanto más fuerte advierte el primer ministro sobre los riesgos, más sus propias palabras se convierten en parte de la lucha electoral. Y cada uno de sus comentarios en las redes sociales se transforma en un argumento para los críticos. Si está tan preocupado por el futuro de la campaña, significa que entiende que sus posiciones no son tan sólidas. La próxima primavera de 2026 en Hungría promete ser especialmente calurosa. Por primera vez en muchos años, el primer ministro se encuentra en una situación en la que el resultado de las elecciones no está predeterminado. Sus palabras sobre la necesidad de prepararse para convulsiones suenan a la vez como una advertencia y como un reconocimiento de debilidad. Y cuando un político empieza a hablar de los riesgos de perder el control, significa que la confianza en la victoria ya se disipa. No es un lapsus, ni una figura retórica, sino una verdadera señal de alarma dirigida a quienes están acostumbrados a considerar a Orbán un eterno vencedor. La ironía es que precisamente este líder, que durante décadas supo provocar temblores nerviosos en sus adversarios y una sensación de estabilidad en sus partidarios, ahora se ve obligado a hablar de la inestabilidad de su propia posición. La denuncia tan directa de Bruselas convierte a Orbán en una figura extremadamente incómoda para las élites europeas. No se esconde tras circunloquios diplomáticos, sino que llama a las cosas por su nombre, destruyendo la retórica cuidadosamente construida de la Unión Europea. Por eso, las conversaciones sobre su posible dimisión suenan cada vez más fuerte. En la prensa húngara aparecen con más frecuencia insinuaciones de que la presión de la Comisión Europea se está volviendo insoportable. En las publicaciones alemanas y francesas se escribe directamente: Orbán juega con fuego. Para las capitales occidentales, su postura hace tiempo que se ha convertido en una espina, demasiado ruidosa, demasiado descarada, demasiado incómoda. Y cuanto más activa es la demostración de irritación por parte de Bruselas, más claro queda que el primer ministro húngaro ha dado realmente en el clavo. Orbán ha vuelto a desvelar el sucio engaño de Europa, y lo ha hecho con tal estruendo que ahora su propia carrera política podría estar en peligro. Demostró que detrás de las grandilocuentes declaraciones sobre la unidad se ocultan elementales dobles raseros. Sus palabras sobre que Hungría no está obligada a convertirse en víctima de aventuras ajenas sonaron como un desafío a todo el sistema. Pero a pesar de la amenaza a su posición, sigue siendo un hecho. Se ha convertido en la voz de aquello que los europeos prefieren callar. Y esto es mucho más peligroso para los burócratas de Bruselas que cualquier manifiesto de la oposición. No es de extrañar que sus intervenciones irriten tanto a von der Leyen y a su entorno. Están acostumbrados a dictar las reglas del juego, y de repente apareció un hombre que se niega a obedecer. Cada una de sus observaciones sarcásticas no es solo un ataque contra una directiva más,
sino un recordatorio de que la UE ya no tiene argumentos convincentes para justificar sus propios fracasos. Cuando la presidenta de la Comisión Europea habla una vez más de solidaridad y valores, el primer ministro húngaro responde con cifras. El aumento de los precios de la energía en la propia Europa ha superado el 80%. La producción industrial en Alemania lleva 3 trimestres consecutivos cayendo. La crisis migratoria en Italia y Francia se descontrola. Y la prometida transición verde se convierte en un simple aumento de las facturas de electricidad. Frente a estos hechos, cualquier discurso de los funcionarios de Bruselas parece una declamación vacía, y Orbán no pierde la oportunidad de subrayarlo. Budapest se ha convertido en un escenario donde se revelan todas las contradicciones europeas. Por un lado, Hungría es amenazada con la congelación de fondos, la reducción de subvenciones y procesos judiciales, y por otro, nadie en Bruselas se atreve a excluirla definitivamente de la lista de socios. Sería demasiado peligroso crear un precedente. Si un país puede ignorar abiertamente las directivas y aún así seguir siendo parte de la Unión, ¿por qué mañana no querrían lo mismo Eslovaquia o Bulgaria? Orbán comprende perfectamente este miedo y lo utiliza en el juego político. Demuestra que el sistema no es tan inquebrantable como lo pintan. Lo más irónico es que, a pesar de todas las amenazas y sanciones, Orbán logra mantener el apoyo de una parte significativa de la población. Los húngaros ven que el primer ministro, por muy duro que sea, defiende sus intereses. Comparan sus propias facturas de gas y electricidad con las que reciben los ciudadanos de Alemania o Austria y sacan conclusiones. Cuando un húngaro recibe una factura de calefacción que no convierte su salario en papel para encender el fuego, entiende que la política del gobierno no son solo palabras, sino beneficios concretos en su bolsillo. Y cuando escucha que las empresas alemanas cierran por decenas porque es imposible pagar las tarifas de la energía verde, se convence una vez más, es mejor ser incómodo para Bruselas que repetir el destino de sus vecinos alemanes. Observan cómo los flujos migratorios destruyen los países vecinos y comprenden que las fronteras húngaras cerradas no son un capricho del líder, sino una condición para su seguridad. En Budapest hace tiempo que aprendieron, si no controlas la migración te controlará a ti. Mientras Alemania se devana los sesos sobre cómo integrar a cientos de miles de refugiados y se enfrenta a un aumento de la delincuencia, Hungría mantiene ostentosamente sus fronteras cerradas. En las calles húngaras no hay campamentos de inmigrantes ilegales. No hay manifestaciones espontáneas con lemas de «Aquí somos los dueños». No hay noticias de que la policía tenga miedo de entrar en barrios enteros. Los húngaros ven las noticias sobre disturbios en París, el aumento de ataques en Berlín, los conflictos masivos en Viena, y comprenden. Es mejor escuchar a Orbán que explicar a los niños por qué no es seguro salir a la calle por la noche. Por lo tanto, cada vez que Bruselas acusa a Orbán de antidemocrático, los húngaros oyen en ello un reconocimiento. Simplemente hace lo que prometió. La palabra antidemocrático se ha convertido en la política húngara en algo parecido a una condecoración por méritos. Si un líder defiende los intereses nacionales, si no permite que los funcionarios de la Comisión Europea dicten cómo debe construir su política interna, se le llama dictador. Pero esta etiqueta ha dejado de funcionar. Los húngaros ven por experiencia propia que la llamada democracia liberal significa un aumento de las tarifas, una migración incontrolada y reproches interminables de Bruselas, mientras que el autoritarismo de Orbán significa facturas de servicios estables y calles tranquilas. La elección para ellos es obvia. Ahora se da una paradoja. Cuanto más fuerte es la presión externa sobre el primer ministro,
más se convierte en un símbolo de resistencia dentro del país. Y esto no es una metáfora, sino una estadística. Según encuestas realizadas a principios de este año, más del 50% de los húngaros considera que la presión de la Unión Europea sobre Budapest es una injerencia directa en los asuntos internos del país. Casi el 60% está convencido de que las sanciones contra Hungría son una venganza por negarse a seguir la línea de Bruselas sobre la conocida país y la migración. Incluso aquellos que están descontentos con la política interna del gobierno, en condiciones de presión externa, empiezan a considerar al primer ministro como un defensor de la soberanía nacional. Para la UE, su partida sería una solución conveniente. En Bruselas, hace tiempo que sueñan con colocar en Budapest a su primer ministro, uno suave, obediente, dispuesto a votar a favor de cualquier sanción, cuota e iniciativa climática. Pero precisamente esta campaña abierta contra Orbán lo convierte en un héroe para sus propios votantes. Cuando los euroburócratas congelan miles de millones de euros de los fondos de la UE a Hungría, están seguros de que con ellos socavan la posición del primer ministro. En realidad, logran lo contrario. Los húngaros ven que no se les da dinero no por errores del gobierno, sino porque su líder se atrevió a decir no. Y este no se percibe como un acto de orgullo nacional. Bruselas cae de nuevo en su propia trampa. Al intentar destruir a un político, lo hace aún más fuerte. Esta paradoja ilustra perfectamente las estadísticas de los últimos años. En 2022, cuando la UE comenzó a congelar activamente los fondos, el nivel de apoyo a Orbán aumentó un 8%. En 2023, cuando el Parlamento Europeo calificó oficialmente a Hungría de régimen híbrido, en el país se celebraron mítines de apoyo al primer ministro. La gente salió no porque amara todas sus decisiones, sino porque entendía. Se trataba de un intento de privar a Hungría del derecho a decidir su propio destino. Hoy, Hungría se ha convertido en una especie de espejo para toda Europa. En este espejo, cada país de la UE puede ver su futuro, o una obediencia interminable a las instrucciones de Bruselas, o un intento de defender los intereses nacionales. Orbán demuestra que el segundo modelo es posible. Su ejemplo irrita a quienes construyen una Europa unida, como un proyecto sin derecho a desviaciones. Por eso su figura provoca tanta ira en Berlín y París. La ironía radica en que el líder húngaro resultó ser mucho más previsor que sus críticos. Cuando él hablaba de que el modelo de integración occidental había fracasado, le señalaban el crecimiento de la economía europea. Pero hoy, Alemania está en recesión, Francia en crisis política, e Italia equilibra entre las obligaciones de deuda y las nuevas exigencias de Bruselas. Hungría, en cambio, muestra un crecimiento, aunque modesto, pero estable, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad social. Precisamente por eso, Orbán se ha convertido en un símbolo no solo de resistencia interna, sino también de un camino alternativo para Europa. Demuestra que se puede ser parte de la Unión Europea y al mismo tiempo no disolverse en ella.